Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil, desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. El amor de Dios y su justicia. Lección número 7 para el sábado 15 de febrero de 2025. El problema del mal. Bienvenidos, queridos amigos y queridos hermanos, a Escuela Sabática Fácil. Es un gusto, es un honor y un placer estar con ustedes nuevamente en este hermoso comentario de esta lección, ¿verdad? Como siempre, su servidor Néstor Salguera. Y su servidor César Vargas. Amén. César, damos gloria a Dios, ¿verdad? Por la oportunidad que nos da de llegar a la lección número 7 de este trimestre. Ya estamos más allá de la mitad. Ya pasamos a la mitad. Así es. Bueno, gracias a todos por estar pendientes de nosotros. Les pedimos de manera muy generosa que puedan estudiar su folleto de escuela sabática. No dejen de estudiarlo. Estamos estudiando para este trimestre el amor de Dios y su justicia, ¿verdad? Y hemos visto, César, en cada uno de estos temas cómo el amor de Dios, ¿verdad? Responde tanto al llamado que responde a la aceptación que le hacen las personas, como responde también a los que no aceptan, ¿verdad?, ese llamado que él hace. Así es, y sobre todo hemos visto que aunque Dios controla todo, no todo lo que sucede es por voluntad de Dios. Dios lo permite por diferentes situaciones que hemos estudiado, pero sobre todo que Dios nos ama, ¿verdad? Amén. Dios nos ama, ha hecho y sigue haciendo y hará lo mejor para nosotros. Así es. Recordemos también que estamos estudiando, ¿verdad?, el libro Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática de la escritora Elena G. de White. Y hoy vamos a estudiar la página 31. El consejo se encuentra en el párrafo de abajo. Dice: una luz preciosa ha de resplandecer de la palabra de Dios, y no se atreva nadie a decir qué cosa debe o qué cosa no debe ser expuesta al pueblo en los mensajes de iluminación que Él envíe, apagando así el Espíritu de Dios. No importa el nivel de autoridad que tenga, nadie tiene derecho a impedir que la luz llegue al pueblo. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí la escritora nos dice que nadie tiene el derecho de cuestionar en sí, ¿verdad? O tomar, César, por decir que la luz llegue a una persona, evitando que esa persona sea de alguna manera, César, llena, ¿verdad?, de esa luz maravillosa, preciosa. Así es, la verdad es que más bien deberíamos buscar cómo hacerle llegar o facilitarle las cosas a las personas y aceptar la luz, pero aunque esté en contra de lo que yo pueda pensar. Aunque no nos parezca, a veces no nos parece lo que la Biblia dice, pero es la palabra de Dios, tenemos que obedecer. Y me gusta lo que dice aquí, dice: no que nadie, ¿verdad?, se sienta con un nivel de autoridad para decir la Biblia ya no es un libro al cual obedecer. Que ¿Qué parte sí y qué parte no? Es correcto. Así que pasaremos entonces a nuestro estudio de la lección número 7, que tiene como título, César, el problema del mal. Así es. ¿Puedes orar, César? Oremos. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por la oportunidad de un nuevo estudio, Señor, un nuevo repaso de esta lección. Amén. Queremos pedirte, Señor, que tu promesa del Espíritu Santo sea una realidad ahora, que puedas capacitarnos, Señor, para recordar lo que hemos estudiado y también, Señor, para recibir la luz que tienes para nosotros ahora. Amén. Oramos por todos nuestros hermanos y amigos que nos ven, para que ellos también sean edificados. Sí. Podamos, oh Dios, ser fortalecidos y nuestra fe crezca, porque tú sigues haciendo la obra en nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. César, el texto para memorizar me gusta bastante porque se encuentra, ¿verdad?, en el libro de Apocalipsis 21:4. Y me gusta, César, porque aquí Dios nos da una esperanza, ¿verdad?, de lo que será, digamos, la vida nueva o la vida eterna, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. ¡Qué tremendo! Ahora la pregunta es: ¿la lágrima de quiénes? De ellos, de todos aquellos, César, que aceptaron a Jesús y que a pesar de tantas situaciones difíciles, ellos se mantuvieron firmes,
fieles y confiaron en ese Dios todopoderoso. Y aquí está la respuesta. Dice que las lágrimas serán enjugadas. Maravilloso, ¿verdad? Fíjate que en estos días miré un video ahí en internet donde hubo un accidente, no sé si alguno de nuestros hermanos lo vio, y uno de ellos, una persona salió de fuera del vehículo, pero una no pudo salir y se estaba quemando junto con el vehículo que se incineró. Y entonces en el comentario alguien dijo, ¿y dónde está ese tal Dios para ayudar? Así. Y entonces cuando vemos estas cosas así tan feas que pasan en la vida, uno se pregunta, ¿por qué Dios permitió esas cosas? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace nada? Sí, ¿por qué? Bueno, pero como hemos estudiado y lo vamos a ver esta semana en este repaso, así es. No todo le compete a Dios, o sea, en cuanto a lo que sucede en esta tierra. Hay cosas que definitivamente no tienen respuesta, pero Dios la promete contestar una vez, ¿verdad? Cuando Él ponga fin a todo esto. Así pero es. Sí, lo que nos da a entender por qué suceden esas cosas. Y también, y lo importante de todo, como dice el versículo, es que le va a poner fin a todo esto. Amén. Así que familia, aunque no entendamos, ¿verdad?, muchas cosas como el que hizo ese comentario, que no entiende, porque una de las cosas es que la mayoría de las personas que cuestionan a Dios, que dicen dónde está Dios, es porque no han tenido un encuentro con Él personal y no les interesa también acercarse a Dios. Por eso es importante que entremos en una relación de amistad, de conocimiento con Dios. El mal es quizás el mayor problema del cristianismo, ¿verdad? Eso es lo más, digamos, el problema más grande. ¿Cómo conciliar el hecho de que Dios es perfectamente bueno y amoroso con la existencia del mal en el mundo? En pocas palabras, si Dios es bueno y todopoderoso, ahí está la pregunta, ¿por qué existe el mal y por qué existe en semejante escala como lo que acabas de mencionar tú en la ilustración? Y la verdad es que no se trata de un problema meramente académico, sino de algo que preocupa profundamente a muchas personas y que impide a algunos llegar a conocer a Dios y a amarlo. Por lo menos que hizo el comentario no puede amar a Dios porque dice, si ese Dios permite estas cosas, pero son circunstancias que se están dando, pero eso no puede impedirte que te acerques a Dios. Me gustaría que leas la cita que aparece ahí en el Conflicto de los Siglos, página 483. Dice, para muchos el origen del pecado y el porqué de su existencia es una causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal como sus terribles resultados de dolor y desolación. Se preguntan cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos. Es esto un misterio que no puede explicarse. Sí. Ahí sigue diciendo el comentario. Muchos ateos señalan el problema del mal como la razón de su incredulidad. Pero como veremos esta semana y también en la próxima, el Dios de la Biblia es completamente bueno y podemos confiar en Él. Así incluso a pesar del mal que infecta nuestro mundo caído. Así es. Fíjate lo que dice Patriarcas y Profetas, página 11. La historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde que principió en el cielo hasta el final abatimiento de la rebelión y la total extirpación del pecado, es también una demostración del inmutable amor de Dios. O sea, que no veamos el conflicto como algo que Dios es arbitrario o que Dios permite cosas porque no hay amor en Él, sino que eso lo permite para mostrar realmente cuál es su amor. Y nosotros podemos ver, familia, que para que este conflicto pueda llevarse a cabo, Dios tuvo que enviar a su Hijo. Y lo envió por amor, ¿verdad? Claro, era la mejor manera de solucionar este asunto. Así es. Y es que, mira, la cosa no es tan simple. Muchas veces uno le pregunta, ¿y por qué Dios no destruyó al diablo? ¿Y por qué Dios permitió tal cosa? Pero es que no se trata solamente de Dios, se trata del universo entero. Del universo. Fíjate que yo lo veo así, Néstor. Si alguien va por lo menos a comprar a mi pequeño negocio y me da dinero de más, yo vengo y nomás se lo devuelvo. Ese es el problema. Así. Pero si tú vas a una empresa y pagas dinero de más, no te lo pueden devolver ahí nomás, ¿verdad? Hay que hacer una solicitud de emisión de cheque, anexarle toda la documentación de que pruebe que se dio de mal dinero y luego emitir un cheque. Y eso va a llevar un proceso. Y hasta días. Y puede llevarse días, sí, ¿verdad? Entonces, igual pasa en este asunto. Dios pudo resolver todo de una sola vez, pero el universo no lo iba a entender. Así es. Y entonces iban a quedar más dudas todavía de lo que
pueden haber hasta el día de hoy. Así es. Y entonces pasaremos al día domingo, César, 9 de febrero. ¿Hasta cuándo, Señor? Y esta es una pregunta bastante relevante, porque nosotros nos preguntamos, ¿hasta cuándo dejará? Ya han pasado, muchas personas, ya han pasado más de 2000 años, Cristo no ha venido y seguimos viendo este conflicto aún en una gravedad o en una escala, como decía ahí César, grande, más alta. Y ahora la gente, César, es bastante sensible, o mejor dicho, insensible a las atrocidades que vemos el día a día, ¿verdad? Y aquí nos manda que el problema del mal se expresa no solo en contextos contemporáneos, sino también en la propia Escritura. Por ejemplo, nos manda a leer Job 26, Jeremías 12:1, Jeremías 13:22, Malaquías 2:17 y Salmos 10:1. Dice la pregunta, ¿cómo traen estos textos el problema del mal al primer plano de la experiencia humana? Ahora, estos textos les animamos que ustedes los puedan leer en su casa y que los estudien, ¿verdad? Pero el texto de Job dice, César, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Entonces vemos que ahí Job, en medio de su vida, de hacer lo correcto, de agradar a Dios, César, siempre le esperaba ¿qué cosa? El bien. Pero aunque él era un hombre justo, un hombre perfecto, dice la Biblia, y apartado del mal, siempre le llegó el mal, y no solamente a él, sino que le llegó a su familia. Debería de haber sido lo contrario, ¿verdad? Es correcto. ¿Qué dice Jeremías 12:1? Dice Jeremías 12:1, justo eres tú, Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Esa pregunta la hemos hecho muchas veces, ¿verdad? Porque al malo le va bien, cuesta que muera, cuesta que se le acabe. A veces hay personas que dicen, pero le va a llegar un día, se va a acabar un día. Una persona que puede ser mala, no sé, en una área, digamos, qué sé yo, de orgullo, de vanidad, cualquier de esas. Bueno, y muchas veces yo he escuchado, por lo menos, la vida es injusta, porque uno que se mata trabajando de la mejor manera, de la manera más correcta, difícilmente la pasas esta vida. Y el que es más bandido se la pasa más fácil. Y te cuesta crecer, superarte. Y prosperar rápido, lo que dice Malaquías también y Jeremías. Pero, y me decía otra persona, bueno, y le digo yo, pero algún día va a recibir su castigo, pero por lo menos disfruta esta vida. Okay. Dice el comentario, César. Dice, estos textos plantean muchas preguntas que siguen todavía vigentes. Ajá. ¿Por qué perecen ¿Por qué parece que los malvados siempre, o al menos con frecuencia, prosperan y se benefician de la maldad? ¿Por qué sufren tanto los justos? ¿Dónde está Dios cuando ocurre el mal? ¿Y por qué Dios parece a veces estar lejos de nosotros? Incluso oculto. Como que se perdió el Señor. Okay. Ahora, independientemente de qué respuestas demos a esas preguntas y al problema del mal en general, debemos asegurarnos, César, de no trivializarlo. No debemos tratar de resolver la cuestión restando importancia al tipo o a la cantidad de mal existente en el mundo. El mal es muy nefasto y Dios lo odia más que nosotros. Por eso podríamos unirnos al clamor que resuena en toda la Escritura en respuesta a los muchos males e injusticias del mundo. Como dice el título, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Verdad? Ok. Y bueno, y el asunto está, Néstor, que no solamente el mal nos afecta a nosotros, porque también afectó a Jesús y también afecta a Dios, y afectó a Dios. Por lo menos Mateo 27:46, cuando el Señor estaba en la cruz, Él clamó y dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era parte del ¿cómo te digo? El daño que el pecado aún lo tocó a Él. Y mira lo que dice aquí el comentario. Vemos aquí, en Mateo 27:46, que Dios mismo resulta afectado por el mal. Una asombrosa verdad poderosamente destacada por el sufrimiento y la muerte de Cristo en la cruz, donde todo el mal del mundo recayó sobre Él. Pero incluso aquí hay esperanza. Lo que Cristo hizo en la cruz significó la derrota de Satanás, el originador y la fuente del mal, y terminará finalmente con el mal. Y es por eso que nosotros tenemos que confiar, César, aún en medio de toda esa situación que puede ser que es injusta, que no la merecemos. Tenemos que confiar en Dios porque Dios nos va a dar al final la recompensa.
Dios no nos ha mentido. Dios ha dicho, en el mundo tendréis aflicción, San Juan 16:33. Él no está diciendo, si ustedes me aceptan, no van a tener ningún tipo de problema. Ahí nos hubiera mentido. Sí. Pero Él dice, tendrán aflicción. Y cuando hablamos de aflicción, César, hablemos de todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Enfermedades, falta, problema económico, rebelión, problema de rebeldía con nuestros hijos, con el vecino, problema con el otro, y todo eso está incluido en esa aflicción. Pero ¿qué tenemos que hacer ahí? Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces ahí está la esperanza que tenemos. Así es, y por eso nosotros debemos de confiar, como tú decías, en el Señor, a pesar de que no entendemos. En su momento dado Dios lo va a hacer. Y lo bueno de todo esto, como decimos nosotros, Néstor, no hay mal que dure 100 años. Ni cuerpo que lo resista. Bendito Dios, porque también nos dio la oportunidad de descansar. Y por eso el día lunes, 10 de febrero, dice, hay muchas cosas que no conocemos, ¿verdad? Hay muchas cosas que no conocemos. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, podemos entenderlas, podemos conocerlas. Dice, el fin de la historia llegará con el triunfo del amor sobre el mal. Amén. Eso es lo que está asegurado. Así es. Cristo. Ahora, cuando hablamos del amor, no hablamos de algo, hablamos de alguien, porque Dios es amor, ¿verdad? Entonces dice, el triunfo del amor sobre el mal. Ahora, pero mientras tanto, queda en pie muchas preguntas inquietantes. ¿Cómo podemos pensar y hablar del problema del mal de una manera provechosa? Yo creo que nosotros, César, vamos a tener la oportunidad de poder hacerle preguntas al Señor, ¿verdad? De muchas cosas que hoy nosotros no entendemos. Dios sabe cuáles son esas preguntas. Y Dios es tan justo que en aquel día Él te las va a recordar para que se las haga. Porque posiblemente se te pueden olvidar. Tú dices, yo tengo una pregunta para el Señor y tal vez la tuviste cuando tenías 20 años. ¿Verdad? Y esa pregunta, tú quieres respuesta. Y el Señor es tan justo y generoso que te dirá, César, tienes una pregunta aquí que yo quiero que me la hagas. Lo bueno es que no tendrás solamente un día, tendrás la eternidad. Tendremos, correcto, la eternidad. Nos manda a leer, César, Job 38, 1 al 12. Y también, bueno, y hace una pregunta. ¿De qué manera la respuesta de Dios a Job arroja luz sobre el problema del mal? ¿Cuánto sabemos y cuánto desconocemos acerca de lo que puede estar ocurriendo tras, verdad, bastidores? Ahora, en este capítulo encontramos, César, la conversación de Job con Dios, ¿verdad? Que Job quería una audiencia con Dios. Job pensaba que él no había cometido algo para recibir lo que había recibido, ¿verdad? Que fue bastante catastrófico. Y entonces él tenía muchas preguntas y le preguntaba a sus mejores amigos, lo que hacían los amigos era echarle tierra. Y es lo que nos pasa a nosotros. Tú buscas preguntas y más bien ves que salen más preguntas todavía de eso. Y entonces él decía, yo quisiera hablar con Dios para que me aclare este asunto. Y pasaron 37 capítulos para llegar. Y Dios se quedó calladito. Y es lo que decía el comentario. Pareciera como que Dios no está. Que está oculto, como dicen. Y sin embargo, en el momento dado, Dios comienza a revelársele a Job. Y le hace preguntas que Job ni siquiera tenía idea, ni nosotros tampoco. Ni nosotros. Porque dice que Dios se le apareció en un torbellino. Y entonces Dios le dijo a Job, bueno, lo podemos ver, ¿verdad? En el versículo 3 del capítulo 38, dice, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y entonces las preguntas, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba las estrellas, formaba el cielo? ¿Quién puso la primera piedra? ¿Quién puso la medida? O sea, imagino que, bueno, Dios le quería dar a entender a Job que Dios tiene ¿cómo te digo? El pensamiento, como dice Isaías, de Dios son mucho más grandes que los nuestros. Que los nuestros. Sí, y que a veces nosotros, claro, en nuestra esfera eso es grande, pero el Dios que tenemos es mucho más grande. Y hay situaciones más grandes, como el mismo control del universo, ¿no?, que Dios tiene. Y entonces él se dio cuenta de que Dios es tan grande, pero también a la vez es tan personal, que tiene cuidado aún de las cosas que nos suceden. Y que lo que le pasó a Job no estaba fuera del conocimiento de Dios. Y tampoco estaba fuera de sus manos, porque Dios controlaba todo. Así es. Ahora, nosotros podemos ver algo importante. Si nosotros leemos el capítulo 1 del libro de Job, quien llegó pidiendo hacer algo en contra de Job fue Satanás. Sí.
Pero no digamos que Dios fue malo en decirle, está bien, te voy a permitir. Ahora, Dios conocía quién era Job, ¿verdad? Y entonces vemos que Dios puso también, César, su confianza en Job. Así es, pero fíjate que también me gusta este pedazo de Job, este capítulo, porque Job no le interesa el mal, Job no le interesa quién es el diablo ni lo que hace. Job se centra en Dios. En Dios. Y se da cuenta que el Dios es tan grande que él dice, yo más bien me quedo callado porque... No voy a hablar. ¿Sí? ¿Y qué tenía que hablar? Sí. Dice el relato... En el relato, Job había sufrido mucho y él mismo se había hecho muchas preguntas acerca de por qué le habían sobrevenido tantos males y sufrimientos. Y entonces aquí vemos que él solicitó la audiencia con Dios para buscar respuestas a sus preguntas, sin saber que tras bastidores en la corte celestial ocurrían muchas cosas más. Ahora, la respuesta de Dios, ¿cuál fue, César? Porque fue sorprendente, ¿verdad? Y es lo que tú mencionabas. Dios comenzó a que ya no le respondió, sino que más bien le estaba haciendo preguntas que estaban fuera de... Las respuestas estaban fuera de la mente de Job. No podía contestarlas. Eso es como cuando uno solo se sabe las tablas de multiplicar y viene otro y nos aparece con álgebra o otras cosas y estamos crudos, ¿verdad? Sí. Pero el capítulo 42, versículo 3, Job dice... Yo hablaba lo que no entendía. Me disculpa, Señor, pero es que yo no entendía y yo por eso hablé. Y Dios es tan bueno que pasa por alto, como dice el apóstol Pablo, este tiempo de ignorancia. Y Él lo sabe que hablamos a veces porque no entendemos y nos perdona también, ¿verdad? Así es. Pero Él promete, en la Biblia, promete darnos todas las respuestas, ¿verdad? Tal vez ahorita no tenemos la capacidad para hacerlo. Así es. Él nos da lo que hasta donde podemos soportar, pero nos promete que un día vamos a tener todas esas respuestas. Y esa es la promesa del Señor también, porque Él no nos va a dejar cesar, como dicen en el aire. Ahora, algo que me gusta en la respuesta de Job en ese capítulo 42, versículo 3, César, dice, maravillosas son las cosas que yo no comprendía. Maravillosas. O sea, Señor, discúlpeme o perdóneme, pero no entendía porque mi mente es finita. Tengo un infinito. Job entiende que lo que le pasó, aunque humanamente es grande y terrible. Y es injusto. Sí, comparado con Dios, eso es mínimo. Es mínimo. ¿Verdad? Hay que ver el asunto. Sí. Dice acá, el hecho de que no conozcamos la respuesta de nuestras preguntas no significa que no hayan buenas respuestas para ellas o que el problema del mal no vaya a ser resuelto algún día. Pero hasta entonces debemos confiar en la bondad divina que nos ha sido revelada de tantas maneras. Así es. Y esto, Néstor, me recuerda, discúlpame, a Deuteronomio 29:29. Dice Deuteronomio que las cosas reveladas son para nosotros, pero las que no fueran reveladas son para Dios. O sea, nosotros hasta donde podemos entender es porque Dios hasta ahí sabe que tenemos la capacidad. Correcto, que podemos tratar de entenderlas, porque no las vamos a entender en su totalidad, pero Dios sabe que no nos va a dar algo que no podamos. Incluso podemos ver el profeta Daniel cuando le dio la visión y se volvió a dar otra vez. Y a pesar de que Daniel era un hombre sometido, ¿verdad?, a la consagración con Dios, no entendía y pasó. Se enfermó el pobre. 3 semanas pasó y ahora nosotros que no tenemos la capacidad. O sea, es como que usted le quisiera meter un software pesado a un teléfono pequeño, eso de tecla, ¿verdad? Ajá. No lo soporta. Ni lo va a almacenar ni lo va a entender. No, y a veces pasa que estos teléfonos tienen la capacidad, un ejemplo, para una memoria, y estamos hablando de una memoria CD, César, de 32 GB. Y vengo yo y le pongo una de 128. No me lo soporta. No tiene la capacidad. No tiene la capacidad. Y por eso Dios, pues, como decimos, se ha limitado. Así es. A explicarnos hasta donde entendemos. Como cuando usted agarra a su niño y le hace alguna pregunta a un niño pequeño, de 3 años más o menos ahí. Usted no le puede dar todos los detalles. Tiene que darle hasta donde le entienda. A medida que él vaya creciendo, usted le va dando más detalles. Eso no significa que no haya más respuestas, sino que no tiene la capacidad para entender. No se las puede dar en el mismo momento, sino que conforme tú decías, va creciendo, él va Así es. Bueno, martes 11 de febrero, César, el teísta escéptico. ¿Verdad? Ahora nos encontramos con otro, digamos, una posición, ¿verdad? Porque ser ateo es mantener tu posición. ¿De qué? De no creer.
Ahora, Dios proclama en Isaías 55, 8 y 9, el Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Y me gusta porque aquí menciona el Señor César dos cosas importantes. Número uno, pensamiento. Ahora, ¿qué te lleva a los caminos? El pensar. Tú dices y te levantas. Tú piensas ir al baño y tus pies obedecen. Tú dices voy a la sala y los pies obedecen. Entonces vemos que Dios quiere que entendamos que cuando Él está en tu pensamiento, tus pies van a caminar hacia sus caminos, ¿verdad? Y es importante eso. Los pensamientos de Dios son mucho más elevados que los nuestros. Ni siquiera podemos imaginar la complejidad del plan divino para la historia. No podemos imaginar. No, es que mira, Néstor, yo entendí un poquito más, digamos, cuando leí la historia de Lázaro, pero a la luz del deseo de toda la gente. Porque uno se hace muchas preguntas. ¿Y por qué Jesús dejó morir a Lázaro? ¿Por qué no lo fue ahí nomás? ¿Y por qué no resolvió todo? Pero ese libro se nos amplió un poquito más el panorama. Y dice el hermano Juay que Dios estaba con Marta y María allá. O sea, la misericordia de Dios sostenía a estas mujeres, pero también al moribundo. Pero también estaba pendiente de los discípulos. Y Él les dijo, me alegro que no hayan estado hasta allá para que creyeran. Pero también quería enseñarle a los judíos que estaban alrededor. Los fariseos. Y también estaba pensando en nosotros a lo largo de la historia. Así O es. sea, nosotros pensamos a nivel local, pero Dios piensa a nivel universal. Es mucho más grande. Y por eso es que Dios deja que sucedan las cosas, porque quiere que todos entendamos y quiere dejarnos claros del asunto. Y me gusta algo que acabas de mencionar. Cuando Dios piensa de manera universal, César, quiere dejarnos claro a cada uno de los que estamos presentes. En este caso, María y Marta, aún el muerto Lázaro, Sí. los que no creían en Él, los que creían en Él, los discípulos y hasta los ángeles que estaban afuera. Entonces, vemos que Dios estaba pensando en dar una respuesta. Incluso para nosotros. Para nosotros, correcto. Pero una respuesta a cada uno. Sí, lo que tú no entendías, yo no entendía. Lo que yo entendía, tú no entendías. ¿Verdad? Bueno, mira lo que es el tercer párrafo. Una forma de enfocar el problema del mal basada en reconocer lo poco que sabemos se llama teísmo escéptico. Una forma, ¿verdad? Sí. El teísta escéptico cree que Dios tiene buenas razones para actuar como lo hace, pero que nuestro limitado conocimiento nos impide conocer o comprender plenamente el accionar de Dios en relación con el mal en el mundo, lo que estamos hablando, ¿verdad? César, por ejemplo, el hecho de que Dios, ¿verdad? El hecho de que no podamos ver gérmenes en el aire a nuestro alrededor no significa que no estén allí. De la misma manera que no conozcamos las razones de Dios para actuar o de no determinada manera no significa que Él no tenga buenas razones para ello. Sí, es lo que te digo. Hasta donde podemos entender hay que creer. Ya así pasarnos para allá, como decía Deuteronomio, es meternos a otras aguas. A otras aguas que no estamos capacitados. Correcto. Estamos apenas entendiendo esta y ya queremos entrar a otras que son mucho más profundas. Así es. Ahora, dice que el Salmo 73, ¿cómo enfoca el salmista el mal y la justicia que lo rodean? ¿Qué le hacen ver las cosas desde otra perspectiva? Nosotros estudiamos el libro de Salmos, no sé si ustedes se acuerdan, y este Salmo, César, nos hablaba que trata del conflicto que existe, ¿verdad?, en la mente del que observa que en esta vida los impíos van prosperando de una manera maravillosa. Sí. Y los que tratan de hacer el bien, los que se esfuerzan, los que trabajan limpiamente, los que están haciendo todo, nunca prosperan. Con costo alcanza para la comida. ¿Verdad? Pero vemos que el Señor en ese capítulo, usted lo puede leer, hasta que lleva al salmista al santuario, se da cuenta, ¿verdad? Y lo podemos leer ahí, ¿cómo dice eso? Sí, en el versículo 17, voy a leer todo el párrafo. El salmista estaba profundamente preocupado por la maldad existente en el mundo. Miraba a su alrededor y veía prosperar a los malvados. Todo le parecía injusto, no tenía respuestas para ello. Se preguntaba si valía la pena creer y servir a Dios. Así es. Hasta que entró en el santuario, dice el versículo 17. Así es. Que proporciona parte de la clave para el problema del mal, ya que allí hay un juez justo que ejecutará juicio y hará justicia a su debido tiempo. Amén.
En otras palabras, Dios estaba enterado de los pensamientos del salmista, sí, del problema que él tenía. Y entonces Dios agarra al salmista y le dice: vení, te voy a llevar a dar un paseo por el santuario, para que te des cuenta que las cosas no son como tú las estás viendo, ¿verdad? Y le mostró, ¿qué le mostró ahí? Le mostró el fin. ¿De quién? De estas personas, y el fin de los que están haciendo lo correcto, de los que luchan por serle fiel al Señor, de los que luchan por servirle al Señor. Dios tiene un galardón para cada uno. Por eso es que dice que Él va a venir, César, y va a pagar a cada uno según sea su obra. Sí, y esto me recuerda a Malaquías, Néstor, ¿te acuerdas? En Malaquías dice que las personas se quejaban igual. De nada sirve servir al Señor. La redundancia. Porque lo malvado prospera y uno está peor cada día. Así es. Pero dice Malaquías que el Señor mandó a escribir un libro de las memorias, para que la gente sepa que sí hay diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. El que no le sirve. Así es. En el santuario, el salmista, yo imagino que Dios le mostró todo el plan de salvación, ¿no? Cómo se iba a desarrollar, y que al final lo que quiere el Señor es dejar clarito a todo el universo de que no hay mejor plan que el que Él tiene para nosotros. Y que no hay mejor vida para el ser humano que servirle a Él. Amén, así es. ¿Verdad? Eso es importante. Ahora, recordemos que el Señor nos dio un libre albedrío. Nosotros tenemos esa capacidad de decidir. Y es lo que vamos a ver en el día miércoles 12 de febrero. La defensa del libre albedrío. Recordemos que el problema del mal, familia, comienza ¿dónde? Muchos dicen comienza en el Edén, pero no es allí donde comienza. Comienza en el cielo. Así es. ¿Verdad? Cuando un ángel todopoderoso, perfecto, dejó de, o podemos decir, César, bueno, en primer lugar, este ángel, Lucifer, se llenó ¿de qué? De envidia, y también se vio como bastante poderoso, se sintió bastante grande, ¿verdad? Eligió ya no servir al Señor. Ya no servir al Señor. Eligió ya no adorar, sino más bien ser adorado. Así es. Eso es lo que quería el diablo. Y de ahí se desarrolló lo que se le llama el misterio de iniquidad. Así es. ¿Cómo surgió? Es un misterio todavía. Tendremos que responderlo a Dios mediante cuando estemos en la eternidad. Así es. ¿Dice la introducción, César? Sí. Por mucho que no comprendamos acerca de los caminos y los pensamientos de Dios, las Escrituras revelan algunas cosas que ayudan a abordar el problema del mal. Una vía para ello se conoce como la defensa del libre albedrío. ¿Qué es eso? De acuerdo con esta perspectiva, el mal es el resultado del uso equivocado del libre albedrío por parte de los seres humanos. ¿Por qué, sin embargo, otorgaría a Dios libre albedrío si esto llevaría al mal? O sea, si Dios ya sabía, ¿por qué Dios lo permitió? Bueno, aquí escribe un señor llamado C.S. Lewis, y él dice: el libre albedrío, aunque hace que el mal sea posible, es también lo único que hace posible que el amor o la bondad o el gozo valgan la pena. Un mundo de autómatas, de criaturas que operen como máquinas, apenas sí valdría la pena ser creado. La felicidad que Dios determina para su criatura más elevada es la felicidad de ser libre o de estar libre y voluntariamente unidas con Él y entre sí. Y para esto tienen que ser libres. Y es que todo tiene que ver con elección, sí, ¿verdad? Con decisión. Nosotros desde que nos levantamos y suena el teléfono o la alarma, decidimos levantarnos o apagar el teléfono y seguir durmiendo. Ahí comienza. Y ahí comenzamos. Si nos levantamos y oramos al Señor, o si nos levantamos y nos vamos a bañar, ahí comienza. ¿Qué color de camisa te pondrás hoy? ¿Qué pantalón? ¿Qué esto? Y comenzamos a estar eligiendo. Toda la vida está llena, el día está lleno de decisión. ¿Voy aquí o no voy? Y estás así. Bueno, ¿qué voy a comer? ¿Qué no voy a comer? Está lleno de decisiones. Pero la decisión más importante que deberíamos de tomar cada día es la de servirle al Señor. Porque esa es la que nos va a, César, a diferenciar primeramente de qué lado estamos. Y también nos va a ayudar a tener una mente más activa y tener una sabiduría que no sería una sabiduría humana, sino que Dios mismo será quien nos dé esa sabiduría que necesitamos para saber decidir. Esto me recuerda, Néstor, a una frase que mi suegra decía, o dice todavía, y es caramelos en el infierno. Y es por lo menos una persona que se somete a otra por interés, ¿no? Por obtener algún beneficio, pero la otra persona la llega a subyugar. O sea, tiene, digamos, buenas cosas,
pero está sometida a la otra persona y tiene que hacer lo que la otra persona dice. Para poder disfrutar de las cosas que tiene. ¿Okay? En este caso, Dios no quiere eso. Dios quiere que usted esté ahí porque quiere llevarlo al cielo porque usted decida que estar allá. ¿Verdad? Porque llegas, disculpame César, porque llegas a comprender ese amor o esa invitación que es voluntaria. Sí, o por lo menos he visto personas, Néstor, que toman a las otras por la fuerza, porque según ellos la aman, pero por la fuerza no es amor. Incluso se habla de gente que ha hecho hasta como encantamiento, ¿no?, para poder tener una persona, pero eso no es amor. Eso es obsesión, eso es como querer algo a la fuerza, tenerlo a la fuerza, pues. Sí, y si va a estar conmigo a la fuerza, mejor no tendrá nada, ¿no? Así es. Entonces, viene el asunto ahora al Edén. Dios ya le había advertido a Adán y Eva lo que podía suceder y ellos decidieron hacerle caso. Y por lo tanto, pues, entró el mal a este mundo y por eso estamos nosotros sufriendo. Ahora muchos decimos, bueno, Adán y Eva, pues, se equivocaron y por eso estamos acá. El asunto es que ahora Dios vino a su Hijo, murió por nosotros y nos pone a nosotros la pregunta: ¿vamos a aceptar a Jesús para salvación o lo vamos a rechazar para perdición? Lo mismo que tuvo Adán y Eva, estamos experimentando nosotros ahora. Amén. Es verdad. Familia, es importante que entendamos eso. Dice, ¿por qué pedirles que no hicieran? Bueno, Génesis 2, versículos 16 y 17 es donde el Señor dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol puedes comer, ¿verdad? De todo árbol. Más, versículo 17, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá, porque el día que de él comieres ciertamente morirá. Ahora, Dios comienza dándole, ¿qué cosa? Una orden positiva. Podrás comer de todos los árboles. Y después una orden negativa. No puedes comer de este árbol. Ahora, a veces podemos decir, bueno, pero es que Dios, ¿cómo le va a prohibir comer de un árbol? Pero la pregunta es, ¿tenía necesidad a Adán y Eva de poder probar un árbol cuando Dios te está dando todos los árboles para que sustentes tu cuerpo físico, para que pudieses comer? No le hacía falta ningún mineral. Es correcto. O sea, solo era... ahora, recordemos que el enemigo siempre te va a llevar donde Dios te ha dicho no vayas. ¿Verdad? Ahora, recordad que Él le dice, ustedes elijan, ¿verdad? Yo solo me reservo este arbolito que es mío, el resto es de ustedes. Pero ustedes pueden hacer lo que quieran. Al final, el apóstol Pablo decía, yo puedo hacer todo, pero no todo me conviene. Así es. ¿Verdad? Y Jesús dice, y San Juan 3:16 dice, para todo aquel que en Él crea, el que quiera creer va a ser salvo, ¿y que no? Así es. No. Dice aquí César, en el capítulo 4 de Génesis, ¿verdad? La narración de la caída, se ven las terribles consecuencias del pecado en el asesinato de Abel a manos de su hermano Caín. La narración de la caída muestra cómo el enemigo se valió del libre albedrío de Adán y Eva para introducir el pecado y el mal en la historia de nuestro planeta. Pero ¿cuál es la realidad de este libre albedrío, César? Así es. Bueno, ustedes lo pueden estudiar a través de todas las escrituras, ¿verdad? Y nomás de leer ahí Deuteronomio capítulo 7, 12 y 13, Josué 24:15, cuando Josué le dice, bueno, ya están en su tierra, miren a quién van a servir, si a los dioses que están acá, hagan lo que quieran, pero en mi casa y yo serviremos a Jehová. O sea, siempre habla del libre albedrío, igual el Salmo 81 e Isaías 64:6. Así. Y hace algo interesante, Néstor, dice que la historia Sony creó un perro llamado Aibo. Era un perro que era muy bonito porque no se enferma, no tiene pulgas, no muerde, no necesita llevarlo al veterinario, no bota el montón de pelo. Un robot lindo, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿te gustaría tener más este perro o un robot que tu perrito que tienes de carne y hueso en tu casa? ¿Cambiarías? Yo creo que no, ¿verdad? No, porque el perrito de carne y hueso, ¿verdad? Que es un animal, te va a obedecer porque le has mostrado cariño y él también siente ese sentimiento de atracción por como uno como amo. Mientras que el robot no, porque el perro va a estar programado a las veces que tú quieras programarlo y ya está. Entonces, imagínate, me vino la idea un asunto que miré hace años en la televisión, que el tipo quería una esposa y el muchacho le decía, ¿qué quieres comer? Lo que usted quiera, mi señor. ¿A dónde quiere ir? Donde usted quiera, mi señor. ¿Qué quiere beber? Lo que usted beba, mi señor.
Está raro, está feo eso, ¿verdad? Así es. Entonces el Señor no nos puede programar. El Señor quiere que le sirvamos por amor, no por obligación. Así es. ¿Verdad? Y es un privilegio, familia, servir al Señor. Ese es un privilegio hermoso. Dios nos ha dado el privilegio de elegir, pero esa elección también trae sus consecuencias o sus beneficios. Y sus beneficios. Así es. Pasaremos el día jueves 13 de febrero, César, amor y maldad. ¿Verdad? Y aquí estamos entre las dos palabras que nosotros ahora estamos durante toda esta lección. Bastante importante saber entre el amor y la maldad. Dios ha concedido a su criatura el libre albedrío porque este es necesario. Claro. ¿Verdad? Es necesario para que exista el amor. El mal uso del libre albedrío es la causa del mal. Una vez más queda muchas interrogantes. Dios permite temporalmente el mal, aunque lo desprecia apasionadamente porque descartar su posibilidad excluiría el amor y porque destruirlo prematuramente dañaría la confianza necesaria para el amor. Es lo que tú estabas diciendo al comienzo, César. Sí. Dios hubiese desaparecido todo desde el comienzo, pero los que están a su alrededor, todos los ángeles que estaban ahí, hubiesen quedado con duda, hubiesen quedado con aquella, con esa espina. Con esa espina, ¿no? ¿Verdad? Pero más sin embargo el Señor, pues, y ¿saben algo, familia? Dios no va a dejar ni un cabo suelto, Dios nos va a entregar todo. Así es. ¿Verdad? Dice el deseo de toda la gente, Néstor, en la página 13. La tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios. A fin de que pudiese iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser atraído de nuevo a Dios, había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no podía hacerse por la fuerza, es lo que hemos dicho, ¿verdad? Uh-huh. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido. Uh-huh. No puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. Así es. Y hablando de carácter, familia, quiero decirles que esta escritora dice, César, que solamente cuando el pueblo haya reproducido el carácter de Dios, Dios lo va a reclamar como suyo. Uh-huh. Entonces, si todo aquel que ha aceptado a Cristo, que ha estado sirviéndole a Cristo, va a llegar a reproducir ese carácter, ¿cuál creen ustedes que será el carácter que va a reproducir aquel que ha rechazado a Cristo? Aquel que se ha opuesto a la salvación, que la ha deshecho y que no de ninguna manera acepta ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. No cabe duda que el carácter de Satanás va a ser reproducido en la vida de esa persona que decidió César abandonar la salvación que estaba puesta delante de sus ojos. Mira, el problema es que a veces no queremos obedecer porque nos sentimos como obligados a, tienes que obedecer a Dios. Pero el problema es que si no te sometes a Dios, te sometes a la otra persona. Automáticamente. Sí. No puedes estar libre. Así si no estás con uno, estás con otro, no hay más opción. Jesús dijo, el que no está conmigo contra mí es. Así es, por eso mejor es decidir por Cristo. Es decidir por Cristo. Además que Jesús no vino para condenar al mundo, al contrario, vino para salvar al mundo. Uh-huh. Y cada uno de nosotros somos parte de este mundo. Sí. Dice César, sin libre albedrío no podría haber amor. Y si Dios es amor, entonces parece claro que no es realmente una opción para Dios negar el amor o la libertad necesaria para que éste exista. Cabría también suponer que si conociéramos como Dios, dice que si conociéramos como Dios el fin desde el principio, no querríamos que se deshiciera de nuestra libertad. Después de todo, ¿quién querría vivir en un universo sin amor? No tendría sentido. Mucha gente ahora, y nosotros pasamos ahora porque hay una fiesta pagana ahorita este 14 de febrero, ¿verdad? Que es el Día del Amor y la Amistad. Pero muchas personas en los comentarios ahí en las redes, ustedes lo pueden ver, dice que para qué que uno no vive de amor, que el amor no funciona. Dice, ¿qué vas a hacer el 14 de febrero? Yo trabajar porque de amor no vivo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender que el amor, como dije hace poco, el amor no es algo, es alguien. ¿Verdad? Y hablando de nosotros los humanos, el amor es lo que le da sentido a todo esto. A todo esto.
¿verdad? Porque trabajar por trabajar, hacer las cosas por hacer las cosas no tiene sentido. No tiene sentido. Tú haces lo que haces y lo tienes que hacer porque te gusta, porque lo disfrutas y porque... Y aunque no lo disfrute, lo hago por amor a mi familia. A tu familia, correcto. Hay personas que no les gusta el trabajo que ellos hacen, ¿verdad? Pero lo hacen, como tú dices, por la familia que tienen, por sus hijos, ¿verdad? Ok, Romanos 8, 18, Apocalipsis 21, 3 y 4. Romanos 8, 18 dice que las aflicciones del presente no son comparadas con la gloria que Dios nos venidera. Amén. Y que el texto de memoria de esta semana, Apocalipsis 21, 4, dice que Dios va a terminar con esto y va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Okay? Aunque no podemos ver a través de la oscuridad, Dios puede ver el final desde el principio. También puede ver, César, la bienaventuranza eterna prometida a todos los que confían en Jesús. Como tú decías en Romanos 8, 18. Ahora tenemos la fe, la confianza necesaria para creer esta asombrosa promesa. El amor y la libertad inherente en Él son tan sagrados y fundamentales que Jesús no quiso privarnos de ello, aunque sabía que lo conducirían ¿a dónde? A la cruz, donde sufriría enormemente. ¿Por qué es tan importante tener siempre presente este pensamiento? Ante toda situación difícil, tú tienes que pensar en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No hay dolor más grande, familia, y esto lo dice la Biblia, no hay dolor más grande que ver al Dios que se entregó por nosotros, tomó nuestro lugar. Ahora, mira, Néstor, para Dios el libre albedrío es tan importante que Él nunca ejerció contra eso al principio, incluso cuando estuvo en la cruz del Calvario. Dios nunca obligó a la persona a aceptarlo. Así es. Él dijo, vengan a mí, todos los que estén cansados. A todos atraeré a mí, pero lo hará por amor, obligado nunca. Por eso usted no podemos forzar la conciencia de nadie, ¿verdad? Para nada. Lo que debemos demostrar a la gente es el mensaje de salvación y orar para que el Espíritu Santo lo traiga a esas personas. Así es. Familia, aún no es tarde, estamos a tiempo. Si tú estás en un momento de duda, en el valle de la indecisión, o piensas de que Dios no es amor y que Dios es injusto, que Dios te ha olvidado, Dios se ha apartado de ti, déjanos decirte que Dios está más cerca de lo que tú puedes imaginarte. Que Dios solo está esperando que tú des ese paso de fe y de decir, Señor, aquí estoy. No quiero seguir peleando con mi propia fuerza. Me rindo ante ti. Y el Señor, familia, va a llegar en el momento que tú menos esperas y te levantará, ¿verdad? En el día viernes, César, encontramos 2 citas y están muy buenas estas citas. Así es. Así que léenos la primera y yo voy a terminar con la última, que se encuentra en el libro de Patriarcas y Profetas, página 20 y 21. Dice, César. Así es. A ver, el capítulo El origen del mal, ustedes lo pueden leer completo. Aun cuando Satanás fue arrojado del cielo, la sabiduría infinita no lo aniquiló, puesto que solo el servicio inspirado por el amor puede ser aceptable para Dios. La lealtad de su criatura debe basarse en la convicción de que es justo y misericordioso. Por no estar los habitantes del cielo y de los mundos preparados para entender la naturaleza y las consecuencias del pecado, no podría haber discernido la justicia de Dios en la destrucción de Satanás, es lo que estamos hablando. Así es. Si se hubiera suprimido inmediatamente, algunos habrían servido a Dios por temor más bien que por amor. La influencia del engañador no habría sido anulada totalmente, ni se habría extirpado por completo el espíritu de rebelión. Para el bien del universo entero, a través de los siglos sin fin, era necesario que Satanás desarrollara más ampliamente sus principios para que todos los seres creados pudieran conocer la naturaleza de sus acusaciones contra el gobierno divino y para que la justicia y la misericordia de Dios y la inmutabilidad de su ley quedasen establecidos para siempre. Amén. César, entonces Dios no actúa de una manera, digamos, como arbitraria y desaparecer a Satanás. Tenía poder para hacerlo. Correcto, y tenía el poder para borrarle a todo de la mente lo que estaba pasando también. Pero como es un Dios justo, eso es como hacer trampa. Sí. Y Dios no es tramposo. Entonces Dios dice, bueno, no van a comprender lo que voy a hacer ahorita, pero más adelante lo van a hacer. Y algo que es incomprensible, que hasta el mismo apóstol Pablo por eso no aceptaba eso, era como un Dios grande, poderoso, bien de amor, y era una cruz, ¿verdad? Pero vemos algo importante.
Dice aquí que la influencia del engañador no habría sido anulada totalmente si no se habría extirpado por completo el espíritu de rebelión. Sí, es lo que decíamos, si Dios hubiera destruido a Satanás ahí nomasito, hubiera quedado la duda en el universo. Es correcto. Y por eso Dios quiere ahora mostrarnos a nosotros y nos ha dado nos ha confiado, completo el plan de la salvación. Amén. Para que podamos entenderlo. Dice la siguiente cita: la rebelión de Satanás había de ser una lección ¿para quiénes? Para el universo. Para el universo, a través de todos los siglos venideros. ¿Qué más? Un testimonio perpetuo en cuanto a la naturaleza del pecado y sus terribles consecuencias. Los resultados del gobierno de Satanás y sus efectos sobre los ángeles y los hombres demostrarían el resultado inevitable que se obtiene al desechar la autoridad divina. Darían testimonio de que la existencia del gobierno de Dios entraña el bienestar de todos los seres que Él creó. De esta manera, la historia de este terrible experimento de la rebelión iba a ser una perpetua salvaguardia para todos los seres santos, para evitar que sean engañados acerca de la naturaleza de la transgresión, para salvarlos de cometer pecado y sufrir sus consecuencias. Ahora, yo me preguntaba, y yo creo que César, tal vez no estoy errado, después que todo esto pase, este conflicto, llegue a su fin, y se levante alguien para rebelarse, ya Dios no va a ocupar de otro sacrificio. Ya Dios no va a hacer, sino que va a tomar directamente sentencia, como cuando llegó donde Belsasar. ¿Te acuerdas? Que apareció la mano y escribió en la pared. Ya Dios. Ahora, a Belsasar no lo agarró a quemarropa. No, ya sabía. Ya sabía. Pero mira, con todo esto que el Señor está permitiendo, los seres creados van a estar claritos en esto. Los seres santos, van a estar claritos de que no hay mejor gobierno que el del Señor. Así es. Entonces, no hay duda. Si alguna vez, suponiendo, se revelara esto, hay una palabra aquí que le tomamos en derecho y es jurisprudencia, que ya habrán antecedentes, ya se conoce lo que podría pasar, entonces se puede dar la sentencia inmediatamente y se va a entender. Y todo el mundo va a decir, está bien, Señor, puedes hacer tu juicio. Sí, pero Dios promete, y por eso está dejando todo tan clarito para que esto no vuelva a suceder jamás. Amén. Familia, tenemos un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios misericordioso, un Dios que anhela que nosotros demos ese paso de fe y le aceptemos. Él no quiere destruirnos, no es ese el propósito. Para eso vino Cristo, para redimirnos. Y me gusta lo que dice aquí en la última lección. Dice, para evitar que sean engañados acerca de la naturaleza de la transgresión, para salvarlos de cometer pecado y sufrir sus consecuencias. Dios no quiere que suframos las consecuencias del pecado. Al contrario, quiere que nosotros veamos el pecado, nos apartemos y podamos seguir su pisada, ¿verdad? Así que, familia... Así que ahora nosotros tenemos que hacer uso de nuestro libre albedrío, Néstor, y decidir si queremos ser salvos o no. O de que si seguimos, correcto, o si vamos a seguir en la vida pecaminosa o no. Tenemos un libre albedrío, y ese libre albedrío dice aquí, donde acabamos de estudiar, que el mal uso de ese libre albedrío es lo que ha hecho que el mal surja, ¿verdad? Es como cuando tú tienes un teléfono. Si tú haces un mal uso de este teléfono, ya sabes las consecuencias. Pero si tú haces un buen uso, ya sabes los beneficios que tendrás, ¿verdad? Sí, y usted es responsable también de sus acciones, porque no solamente digamos que Dios porque lo permitió, pero usted también es responsable. Si usted agarra un vehículo, puede tener, como tú dices, puede ser para bendición, pero si tú conduces ahí locamente, va a tener sus consecuencias, no solamente para usted, sino para otra persona que tal vez es inocente. Así es. Entonces, hagamos uso de nuestro libre albedrío que Dios nos ha dado y sometámonos mejor a la voluntad de Dios. Así es. Recuerden estudiar la próxima lección 8. Tiene como título, César, libre albedrío, amor y providencia divina. Así que seguimos con esto de las elecciones y decisiones que tenemos que tomar diario y a cada momento, ¿verdad? Estudiemos la lección, hermanos, porque nos está dando muchas respuestas de las que hasta el momento tal vez no las teníamos. Así que, familia, nos despedimos. Suscríbanse al canal, ¿verdad? Hagan sus comentarios, compartan este material y los invitamos para que podamos orar. Quiero orar especialmente por nuestro hermano Lolito, que está ahora, César, mal de salud. Él es papá de nuestra hermana Marta Luna. Así que vamos a orar.
Querido Dios y Padre amado, gracias te damos, oh Dios, porque durante este estudio nos hemos dado cuenta de que tú nos quieres, oh Dios, de una manera sincera, de una manera que no seamos robots programados para obedecerte o para amarte, sino que tú anhelas y deseas que te amemos y que te sirvamos por nuestra voluntad, por ese libre albedrío que nos has dado, que podamos obedecerte. Ayúdanos, oh Dios, para que tu Espíritu Santo sea quien tome el control absoluto en nuestras mentes, en nuestras vidas y en la vida de nuestra familia también, Señor. Padre, sabemos que hay momentos difíciles, hay situaciones que pueden ser, Señor, que nos tengan ahí queriendo botar la toalla, Señor, pero queremos pedirte que nos dé fuerza para que podamos levantarnos de esa situación difícil. Hay muchos hermanos, muchas personas, como nuestro hermano Lolito ahora, Señor, que está enfermo, te lo ponemos en tus manos, Señor, sea usted dándole fuerza, consolándolo, oh Dios. También a nuestra hermana Dominga, Señor, que es su esposa, que le ayudes, oh Dios, que le bendiga, dale fuerza, consuelo, y que podamos, oh Dios, ver tu gloria a través de la vida de ellos, siempre con esa fe en alto, Dios, en lo que tú le has dado. Padre, ayúdanos a nosotros como hermanos también para que podamos estar pendientes y estando orando en todo momento. Gracias, oh Dios, te pido por cada una de las personas que nos están viendo, bendícelas por favor y que seas tú, Señor, supliendo cada necesidad nuestra. Muchas gracias, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.